Llegamos, me acuerdo perfectamente haber llegado al aeropuerto, Ricardo. Todos los periódicos de todos los puestos del aeropuerto, todos traían mi cara. O sea, pongo el video, ¿no? Y te enseño, ¿no? Y tú ves los primeros cómo estamos ahí llegando. Y en los últimos casi vas viendo cómo yo trato no de echarme patadas, pero sí dejar que pasen los demás, ¿me entiendes? Porque no quería yo volver a fallar. Mi cabeza no estaba ya lista para seguir ahí. Estaba yo harto del fútbol, Ricardo, la verdad. El primer gol de Peláez, este joven jugador, debutante con el América, está anotando aquí el tercer gol. Amigos de Fútbol de Cabeza, bienvenidos un día más. Aprieten las notificaciones, suscríbase a Fútbol de Cabeza. Hoy tenemos un invitado con el cual me identifico mucho de verdad, es Santiago Fernández. Santi, gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Apenas vi que reapareciste en redes sociales después de tantos años y luego te escribí. Y te escribí porque me siento muy identificado contigo, porque conozco tus inicios, porque conozco un poco a tu familia, sé de dónde vienes, sé lo que pasó y me da mucho gusto verte de regreso y verte con esa mentalidad, Santiago, te lo digo directamente, que para mí es un factor fundamental en la vida, no en el fútbol nada más. Gracias por estar en Fútbol de Cabeza, este es tu programa, a disfrutarlo. Ricardo, te agradezco a ti la invitación, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y sí, te agradezco mucho, la verdad es que el mensaje que me mandaste, la verdad es que fue algo especial y te lo agradezco mucho que venga de alguien como tú, porque sí, ha sido un camino largo, ha sido un proceso difícil, pero bueno, estoy muy contento, ¿no? con cómo ha terminado el día de hoy y con este nuevo proyecto que traigo en la cabeza. Proyecto difícil, ¿por qué, Santi? A ver, ¿por qué difícil? ¿Qué pasó? Y lo entiendo, porque ahí hay 4 números 9 Sí. Y tú fuiste número 9. Y tú fuiste número 9 no solamente del América, sí, porque traes una historia atrás, jugando en Barcelona, en Holanda, no sé, sí. Extraordinaria. Y sé de tu preparación y sé de la calidad de persona que eres, porque eres un agente de bien, porque eres una buena persona. Platícanos un poco todo lo que has vivido y por qué piensa y por qué de repente, de la nada, Santiago Fernández está de regreso. Gracias, Ricardo. Pues sí, la verdad es que sí, siempre empecé de 9, empecé primero en el colegio, un poco como dices tú, me identifico contigo porque en mi caso también mi papá siempre la condición es quieres jugar fútbol, hay que estudiar. Sí. Yo estoy seguro que en mi casa mi papá decía las posibilidades de llegar a ser futbolista de Santiago son nada, ¿no? Ni lo tomaba en cuenta, hasta que conforme fui creciendo tuve la oportunidad de llegar al Bayern Múnich, que me invitaron a hacer una prueba alrededor de los 12, 13 años. ¿Quién te invita y por qué? En ese momento nos fuimos a vivir a Canadá. Estando en Canadá, mi papá me metió a jugar en una escuela de fútbol de un entrenador que era europeo y nos llevaba a jugar torneos a Europa. Entonces, en este torneo que voy, es un torneo que fuimos a jugar a Gales, que era de un torneo que organizaba un jugador que se llamaba Ian Rush, que era un ex delantero de Liverpool, también un 9, y en ese torneo acabo como mejor jugador del torneo. Que de hecho ese premio también lo gana Michael Owen cuando tenía esa edad. Michael Owen, ok. Entonces, de ahí se ve que había visores del Bayern. Total, se acercan con el entrenador y me invitan a irme un mes a Alemania a probarlo. Estoy en Alemania y en ese momento me invitan a quedarme, pero mi papá considera que estaba yo muy chico y entonces nos regresamos otra vez a Canadá. Y yo creo que a partir de ahí mi papá fue cuando dijo, bueno, esto va en serio. Puede ser que vaya en serio, ¿no? Porque al final pues, sí era un equipo muy importante, ¿no? Y te digo, fue como el primer acercamiento a nivel profesional que tuve. Y pues de ahí empecé. Y te digo, bueno, ya después la historia ya todo el mundo se la sabe. No, platica. Todo el mundo no se la sabe. Porque estabas en el Barcelona y porque sé que de repente, si estando en un segundo equipo, te hablaban para para enfrentar al primer equipo, como suele suceder en los sí. grandes equipos. Y estabas con Messi en esa época de Rijkaard, ¿puede ser? Estaba Rijkaard de entrenador y bueno, había jugadores. ¿Cómo fuiste a dar ahí primero? Yo ya había debutado en América. Yo debuté en América a los 17 años. Estuve ese torneo que estaba Manolo Lapuente. Después de ese torneo llega Ben Hacker a su segunda etapa, pero pues tú sabes que el puesto de centro delantero en el América generalmente está reservado para algún extranjero, sí, es difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces en ese momento me acuerdo que termino de jugar, me ha ido bastante bien ese primer torneo, no tengo el dato exacto, pero metí 5 goles en alrededor de 12, 13 partidos, era mi primer año, la verdad me ha ido bastante bien. Total, el siguiente año viene Ben Hacker, contratan a Abreu, contratan también a otro delantero que no me acuerdo bien cómo se llamaba, González,
Y total, la cosa es que, bueno, la mayoría de los chavos que estábamos ahí con ellos nos mandan a jugar a la primera. Y honestamente a mí no me agarró preparado. Yo tenía 18 años en ese momento y hoy en día me doy cuenta que la verdad es que la actitud con la que regresé a la primera, la verdad es que no fue la mejor. Lo reconozco. O sea, en ese momento, como que mi cabeza no entendía nada, ¿no? Yo creo que fue una de las primeras decepciones que me llevé en el fútbol. En vez de ser un proceso que vaya subiendo, fue de cero hasta acá y luego para abajo. Justo. Que es muy distinto, ¿no? Sí, tal cual lo que dices tú. O sea, yo tuve la suerte de como dices tú, de cero a debutar muy rápido. Sí. Y luego, después de ese debut, me regresan un escalón. Y la verdad es que, te digo, en ese momento mi cabeza no lo tomó bien. O sea, no lo tomó como lo debería de tomar. En ese momento. Sí. Pero después, ¿qué pasó? Después de ese año, termino ese año, no juego otra vez en el primer equipo en ese año, que de hecho justo fue el año que traía yo el 9, me habían dado incluso el 9. Y no juego con el primer equipo. Acabando el año, como yo había debutado, el representante de Rafa Márquez me dice, oye, pues la gente de Barcelona me está ofreciendo esta opción que te quieren llevar a probar. ¿Te interesa? Le digo, sí, claro que me interesa. Acaba el año, no había yo jugado con el primer equipo, mi contrato acaba el 30 de junio, y ya que estaba acabando mi contrato, se va Ben Hacker y llega Ruggeri. Y Ruggeri me manda otra vez, me empieza a contemplar para entrenar otra vez con el primer equipo, veo otra vez la opción de estar ahí, pero yo quería que alguien me garantizara que iba yo a estar entrenando con el primer equipo, no jugando, porque sí, me queda claro que y ya ganaste claro, la posición tú. Pero exacto, o sea, yo quería que alguien me asegurara de eres parte del primer equipo. Y entiendo, ¿no? Si no querían, no había problema, nada más que yo me iba a ir. Sí. Total, no me pudieron garantizar esto. Acaba el último día, todavía me acuerdo que en ese momento estaba Sague, director deportivo, me dice, bueno, pues ya que no has firmado tu renovación, te vas a ir al draft. Digo, no, sí voy a firmar, tú tranquilo, no me voy a ningún lado. Pasa el día del draft, que ya ves que en México si no te colocabas ese día, te quedabas fuera. Sí. Entonces, pasa el draft, ellos estaban seguros de que me iba yo a quedar, y en ese momento yo me acuerdo al día siguiente de, bueno, pues muchas gracias, ya no me interesa. Y me acuerdo perfectamente la cara de los directivos de, este está loco, ¿no? Tiene 18 años, no quiere jugar, ¿cómo? Pero yo ya tenía lo de Barcelona listo. Entonces, acaba mi contrato el 30 de junio, doy las gracias el día 1 de julio y me voy a Barcelona, tenía yo que estar el día 5. Me pagan mi vuelo, me pagan el hospedaje, me pagan todo para poder estar allá. Estoy 2 semanas allá y aquí voy a hacer un paréntesis rápido y es la gran diferencia que veo yo entre Europa y aquí en México, ¿no? O sea, allá en Europa, para hacer las pruebas en este tipo de equipos, no es como que invitan a 4,000, ¿no? O sea, hacen como sus más estudios. Personalizado, claro. Más como por cita. Justo, tal cual, esa es la palabra. Y entonces lo que pasa es, por ejemplo, en mi caso, que yo jugaba de centro delantero, lo que hacen es el equipo titular al que vas, que yo en ese caso iba al Barça B, sacan al centro delantero titular, lo sacan y te ponen a ti. Porque tú bien sabes que no es lo mismo demostrar jugando con los titulares que demostrar jugando con la banca. Mientras estés rodeado de mejores jugadores, te 100%, vas a hacer mejor. Claro, 100%. Evidentemente. Y entonces llego a Barcelona, jugué yo 5 partidos y en los cuales metí 5 goles. Entonces cada partido metí un gol. Y me fue muy bien. Y me acuerdo perfectamente que lo platico mucho, porque yo la verdad es que estoy enormemente agradecido con mis papás. El día que me aceptaron en Barcelona, yo creo que ha sido de los días que más feliz he visto yo a mi papá. O sea, mi papá ese día estaba feliz. Y bueno, ahí me quedé, me ofrecieron un contrato de 4 años. Y bueno, ahí empezó toda la historia en el Barça. Me tocó estar con Messi. Muchas veces me tocó subir a entrenar con el primer equipo. Digo, estar con Eto'o, con Márquez, con Ronaldinho, con Xavi, Iniesta. El técnico era Rijkaard. Y te platicaba una anécdota, porque el auxiliar técnico de Rijkaard era un cuate que se llamaba Henk Tenkati, que era el entrenador del equipo de Holanda que se llamaba el NAC Breda, cuando yo había estado en ese equipo. O sea, yo me fui a jugar a Holanda, me estoy regresando un poco a los 16 años, y a los 16 años él era el entrenador del primer equipo. Entonces yo sí sabía perfectamente quién era él. A mí en ese momento yo estaba subiendo y bajando al segundo equipo y mi categoría. Y nunca lo conocí personalmente, pero te platicaba que el primer día que llegué a entrenar con el primer equipo en Barcelona, se me acercó, yo sabiendo perfectamente quién era él, pero no pensaba que él se acordara de mí. Y se acordaba perfectamente de mí. Digo, se acercó, me dijo, oye, tú eras el mexicano que estaba en Breda, bienvenido, estoy seguro que te va a ir muy bien, pues ahora sí que a dar. Y digo, fue la verdad es que algo padre, ¿no? O sea, al final del día te agradeces que esa gente se acuerde. ¿Cuáles eran tus cualidades como futbolista? Porque eres alto, eres delgado, un poco parecido el físico, sí, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran tus facultades según tú? Porque alguien te puede ver algo más, pero ¿cuál es tu fortaleza además del tema mental? Que eso lo tengo súper claro. El tema mental, sí, al principio lo tuve mucho, creo que después lo perdí. Y si quieres, ahorita entramos en ese tema. Es que es lo más importante. Pero porque 100% es lo más importante, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo considero que yo era bastante técnico,
Y creo que entendía bastante bien el juego, creo yo. Tenía otras cosas malas. Yo, por ejemplo, siempre fui muy nervioso. Entonces me acuerdo mucho, y sin darme cuenta, esto lo he visto con el paso del tiempo, Ricardo. Sin darme cuenta, yo me acuerdo mucho, Cuauhtémoc me gritaba mucho cuando estábamos jugando que aguantara yo mucho más la bola, ya sabes. Yo no sé si un poco en mi forma de ser, por eso me deshacía yo tan rápido la bola. Ya sabes, mucho jugar a primer toque. Sí. Que hoy que lo veo para atrás, digo, mira, a lo mejor esta parte me faltaba, ya sabes. Pero bueno, yo principalmente creo que mis cualidades creo que sabía jugar yo bien de espaldas. Era yo bastante técnico y te digo, creo que entendía yo bastante bien el juego. Y de hecho, tengo un recorte de un periódico que alguna vez vi de la gente de Barcelona cuando hablaba de mí y decía justamente esto, ¿no? Que tenía yo como muy buena técnica, muy buen control de balón. Y ¿eras buen finalizador, buen rematador? ¿Eras un jugador dependiente de los demás o tú tenías la capacidad de que te dieran la pelota y poder hacer un gol? No sé. ¿Está clara la pregunta? Sí, está clarísimo. Porque hoy en día, o sea, ya no existen los Hermosillos, los Peláez, los Borghetti. Lo último fue Furch. Sí. Y déjame ver si por ahí encontramos a alguien más. Porque ya hoy son jugadores capaces, fuertes, que le dan tiempo al equipo para salir, se asocian o se quitan a dos y meten un gol, ¿no? Tienes toda razón. Es una muy buena pregunta. nunca lo había sentado a analizar. Te diría yo que estaría como en medio, pero sí te puedo decir que yo viendo mi carrera, como que, y esto lo he visto también un poco con el tiempo, me permitía yo poco fallar en el sentido de que si tú te fijas, mis goles normalmente nunca son afuera del área, ¿me entiendes? O sea, siempre yo trataba de estar en una posición donde estuviera yo seguro para poder tener a lo mejor la opción de meterla. No sé si responde un poco tu pregunta, estaba yo a la mitad, o sea, no es que me hiciera yo todos los espacios para poder meterla, pero tampoco dependía yo al 100% de que me la estuvieran poniendo. No sé si responde. ¿Qué pasó después de Barcelona? ¿Cómo regresa a la América? Y vamos a entrar un poco en el tema importante, porque yo llegar al tema mental, porque por eso estás aquí, porque sin duda tienes una gran mentalidad y ya estaremos en ese tema. A ver, avanza un poco más en ese sentido. Sales de Barcelona, ¿qué pasó? Salgo de Barcelona, digo, tenía yo 4 años de contrato. Ese año, la verdad es que no estaba yo bien al 100, la verdad. Yo quería jugar más, me pasó un poco. Yo en mi carrera sentí, hoy digo, viéndolo para atrás, sí necesitaba yo cierta parte, la confianza del entrenador. ¿Ya sabes? Te exigías mucho a ti mismo, por lo que veo, ¿no? Sí, muchísimo. Y creo que era un error porque, tío, como que traté de ser muy perfeccionista, cuando no, hoy veo que no tenía sentido ser así, ¿ya sabes? Y te digo, en ese caso, cuando llego a Barcelona, me va muy bien los primeros partidos, muy bien, tan bien que me contratan, ¿no? Y empieza el primer partido y me manda a la banca. Es como que en ese momento no entendía yo bien. Te desubicas un poco. Sí, o sea, como que qué pasó, ¿no? Y bueno, después te das cuenta dónde estás parado, que no es fácil, ¿no? Digo, en mi equipo jugaba Messi, y Messi jugaba muchas veces de centro delantero. O sea, a él lo ponían muchas veces, porque ahí además, en Europa, los titulares traían las camisas del 1 al 11, ¿no? Claro. Entonces, en función de la posición donde ibas jugando, te iban dando el número. Claro. Y Messi muchas veces traía el 9. O sea, él jugaba, más que jugar con el 10 muchas veces, jugaba con el 9, porque lo ponían como de punta. Y te digo, al final son cosas que vas aprendiendo. Hoy en día yo agradezco enormemente mi experiencia, me siento afortunado. Pero bueno, pasa de Barcelona, salgo ese año que estoy allá, regreso a México, cambian al entrenador y el entrenador nuevo que ¿De América? No, de Barcelona. Ah, de Barcelona. Barcelona. En Barcelona. Cambian al entrenador del Barça. Yo estaba de vacaciones aquí en México. Y el entrenador nuevo me marca y me dice, oye, ¿sabes qué, Santiago? Pues no vas a jugar. Yo, no va a jugar. Cancélame el contrato, ya no me quiero regresar. Y dejo de jugar fútbol. Me salgo del Barça. Ah, caray. Y me salgo de jugar fútbol, tenía yo 20 años, y dejo de jugar fútbol. Y me vengo aquí a México, me pongo a estudiar. Digo, en ese momento estaba yo estudiando administración de empresas en Barcelona. Llego, me acuerdo perfecto que aquí en México me siento, estoy un día con mi hermano, me dice, pues hay que estudiar Derecho y vamos a trabajar juntos, no sé qué. Pues va. ¿Tienes un hermano mayor? Tengo un hermano más grande. Ok, ¿cuántos son? Somos 3. Tengo un hermano más grande y una hermana más chica. Perfecto. Mi hermano es abogado, es un gran abogado. Y me metió a ser abogado él también. Entonces, esos 6 meses que siguen de Barcelona, dejo de jugar. Con el cobijo de tu familia, tus papás principalmente, tu hermano que me estás diciendo, ¿no? O sea, siempre como protegido, ¿no? El cariño de la familia está por encima de cualquier cosa, 100%. ¿No? Yo la verdad me considero muy afortunado, muy agradecido con la vida. La verdad tengo una familia increíble. Mis papás son extraordinarios. Siempre nos han dado todo lo que han podido y además, sobre todo, un cariño enorme. Qué bueno. Que justo es parte de lo que hoy entiendo, ¿no? Porque yo creo que esa parte siempre tuve un lugar seguro en mi casa. Claro. Y eso se me ha nota ayudado por lo que estás hoy diciendo. con la mentalidad. Sí, o sea, la verdad es que te digo, extraordinarios. Siempre fueron muy exigentes, ¿no? Pero mi papá y mi mamá, yo no sé si el mundo del fútbol no les acababa de convencer, ¿no? Ok. Siento un poco. Pero bueno. ¿Qué pasa en ese momento? Porque después brillas. Sí, a ver, síguele.
Avanza. Digo, me toca, salgo, te digo, del dejar de jugar. Y un día en la universidad llega la juvenil del América a jugar un partido amistoso. Y yo estaba caminando por ahí y me encuentro a Memo Huerta, que era uno de los entrenadores de la juvenil. Fue compañero mío central, Bueno, durísimo. Durísimo. Y además, Durísimo. él fue el mejor entrenador a nivel juvenil que tuve, ¿eh? Ajá. El mejor. O sea, A ver, Santi, permíteme tantito para dar este mensaje de Caliente, ya que gracias a nuestros patrocinadores hacemos posible este programa. Caliente.mx, más acción, más diversión. Continuamos. Conviértete en un jugador como yo. Regístrate en caliente.mx y recibe 1,000 pesos de regalo. Este mes se vienen buenos partidos. Toluca Pumas, el actual campeón del fútbol mexicano, contra unos Pumas que con Efraín han tratado de recuperar esa garra, por supuesto. Y el otro es Tigres América, ¿no? Un partidazo, dos equipos que estarán probablemente en liguilla y que sin duda que es una buena prueba, tanto para el América como para el equipo de Tigres. América por estar en el Volcán, una cancha difícil, y los Tigres simple y sencillamente por recibir al América, que fue tricampeón hace poco tiempo y que es lo que está buscando precisamente Tigres, ¿no? Un América que en general pues siempre será candidato al título. Tigres por la inversión junto con Rayados allá en Monterrey pues se disputan mucho eso, ¿no? También siempre candidato al título. Y lo que hablábamos del Toluca, que es el actual campeón, y unos Pumas que pues parece que van a tardar un poquito en tratar de meterse nuevamente en esa llamada de los 4 grandes, ¿no? Porque Pumas ya tiene rato de no serlo, desde aquel bicampeonato de Hugo Sánchez, después algunos buenos momentos, algunos buenos partidos, pero no pasa de eso. Así que sé parte del juego, es muy fácil crear tu cuenta, descarga la app y comienza a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Continuamos. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, que yo que veo también esto, que es una diferencia que hay grande con Europa, y si quieres lo podemos platicar más. Yo creo que hoy en día aquí en México lo que falta son formadores, gente que tenga esa vocación de poderle transmitir y enseñar a los chavos. Yo lo que veo mucho, sobre todo a nivel fuerzas básicas y a nivel clubes, es que ¿qué pasa? Muchos futbolistas terminan de jugar, ¿no? Se retiran y la vida, ¿qué les dice? Hasta aquí llegaste, todo lo que sabías decir ya no sirve. Tienes que ver ahora cómo te reinventas. Entonces, muchas veces lo que siento yo es todos estos chavos se tienen ahora que meter, a ver cómo se vuelven a meter. Y aspiran arriba, pero claro, ya no ganan lo que ganaban mientras jugaban, ahora estás abajo, y yo creo que eso provoca muchas veces que no tengan realmente la vocación de enseñar. Entonces, nada más están viendo a ver cómo suben y a ver cómo pueden regresar a tener a lo mejor el nivel de vida que tenían, y ahí estás hablando de muchísimos chavos que se pierden porque nadie les está enseñando. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, Santiago? Y un ejemplo es la Masía, y lo estamos viendo con el Barcelona actual, que yo pensé que se iba a tardar años en volver. Estoy sorprendido de la capacidad, de la calidad de los chavos que tienen ahí y de los que sé que tienen, porque me tocó estar en la pretemporada y que todavía no vemos lo que trabaja en la Masía, mis respetos, ¿no? Sí, y es que te digo, tienen una mentalidad completamente distinta, ¿no? O sea, ellos saben a lo que están tirándole cada vez. ¿Y qué pasa? Que claro, un día está Ronaldinho y a lo mejor piensas que no va a estar, pero al día siguiente llega Messi y ahí está supliendo y nadie se acuerda de Ronaldinho, y luego llega Lamine Yamal y así están. Y eso aquí en México, yo la verdad es que no lo veo que se trabaje así, no en todos lados, ¿no? Una vez más, bien dicho lo que estás diciendo. Bueno, vas de regreso, llega el América B a jugar ahí. Llega, te digo, la juvenil a la universidad, me ve Memo y me dice, oye, que estás otra vez por acá, ¿no? Le voy a decir a Manolo que estás por acá porque le va a dar mucho gusto. Manolo Lapuente. A Manolo Lapuente. Un beso muy grande, Manolo. Sí, yo también le mando un abrazo. Sí. Total, se ve que le pasa mi teléfono a Manolo y Manolo me marca. Me dice, oye, venme a ver. Pues ahí voy otra vez a ver a Manolo Acuape y me dice, oye, vente otra vez conmigo. Total, pues me vuelve a meter, empiezo a entrenar, en ese momento era la primera A, y me vuelvo a meter otra vez allá a la América. Estaba Manolo de director deportivo. Sí. Y pues ahí fue otra vez donde me volví a meter al fútbol. Tenía yo 20 años. Empiezo a jugar ahí con la primera A, de repente subía, bajaba, ya sabes, el estira y afloja. Sí. Y luego un año después, me parece, un año o 2 años después, viene lo de la etapa con Luis Fernando Tena, que fue la etapa que más disfruté. La verdad, a nivel profesional, en el América fue la que más disfruté, porque la primera parte de mi carrera se me pasó así, Ricardo. Claro. Así, la verdad es que ni la vi pasar. O sea, abrí los ojos, estaba yo en primera división, cuando los cerré otra vez,
ya se había acabado. Así pasa en la vida, así se va la vida. Sí, o sea, Así se va la vida. y te digo, me acuerdo mucho, cuando me preguntan mucho les platico, porque en esta segunda etapa, cuando empiezo a jugar gracias a la Copa Libertadores. Porque ya ves que aquí en México no entiendo bien por qué se desechaba o se desecha un poco esos torneos, ¿no? Sí, entonces, era la pre-Libertadores. Y muchas veces mandaban jugar a la banca, y entonces me acuerdo perfecto que nos tocaba ir a jugar a Ecuador. En ese momento había jugadores como Cuauhtémoc, Cabañas, o sea, realmente había muy, muy buenos jugadores. Pues bueno, ¿no? Vayan a jugar allá a Ecuador. Llegamos a jugar a Ecuador contra el Nacional, quedamos 2-1, meto un gol. Y me acuerdo mucho, ese momento, digo, me acuerdo mucho, el estar en el avión sentado, de regreso, yo solo en la línea, porque además era un avión privado, y me acuerdo haber dicho, este momento sí lo voy a disfrutar. O sea, lo voy a disfrutar de otra forma, te digo, tenía yo 22 años, sí, 21, 22. Dije, lo voy a disfrutar, porque el pasado se me pasó así. Pero fíjate de lo que te acuerdas, ¿no? Sí, sí. Esto sí lo voy a disfrutar, o Sí, sea, sí, sí. y eso es lo que te acuerdas realmente, Sí, decir sí, que la vida es, a veces queremos esperar la meta y es el proceso. Sí, hay que disfrutar el totalmente, proceso, para todo. Sí, totalmente, y eso lo he aprendido mucho. O sea, al final del día, justo lo que dices, o sea, y está muy bien tener una meta alta, Claro. no digo que no, y mientras más alta mejor, porque lo que he aprendido es, tú aspiras mientras más arriba, a lo mejor no llegas, ya sabes, pero bueno, te estás preparando para esto y al final la preparación que obtuviste es para llegar a esto, ¿no? Entonces, al final del día, en el nivel en el que te quedes, te puedes sentir tranquilo de que hiciste el máximo esfuerzo para llegar acá. Y sobre todo creo que también es importante, mientras vas haciendo ese proceso, hacer cash outs, ¿no? De, a ver, en Cortes. No llegué aquí, perfecto, pero ¿dónde estoy? ¿Qué sí saqué? ¿Qué sí? ¿Me entiendes? Y creo que eso es justo lo que dices, ir disfrutando ese proceso porque es lo que te va dando. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? Entonces, llego otra vez, empiezo a jugar y ese año, la verdad es que, digo, la verdad fue algo, para mí fue padrísimo. Llegamos a la final de la Liga en México, que perdimos con Pachuca. Uh-huh. En la Libertadores acabamos llegando a cuartos, se nos acabó juntando. ¿Y tu actividad? Yo ya jugaba de titular. ¿Ya eres titular ya en el América? Sí, y te voy a decir, me acuerdo mucho de ti y ahí es donde me identifico mucho, porque yo en ese momento, yo decía, es que yo soy centro delantero, pero a Cabañas no lo va a quitar. O sea, no lo va a quitar, Cabañas era un monstruo, era un jugadorazo. Entonces dije, ok, ¿cómo hago para yo ganarme un hueco mientras está Cabañas y mientras está Cuauhtémoc? O sea, no. Y entonces en ese momento yo entendí, digo, ya tenía yo era un poco más grande y ahí me ayudó mucho la mentalidad que dices. Dije, ok, perfecto, ¿cómo hago para sí jugar? Ok, para sí jugar voy a tener yo que bajar a defender cuando ellos no van a bajar, porque ellos dos se quedaban arriba y no bajaban. Entonces yo, mi chamba ahí, entendí perfectamente que era algo diferente, algo distinto, diferente. Claro, o sea, yo cuando perdíamos la pelota, tenía yo que bajar con el contención. Y cuando teníamos la pelota, llegaba yo de atrás. No es lo mismo estar que llegar. Totalmente. Si estás, te marcan. Claro. Si llegas, es un gran aprendizaje y una gran idea de Manolo Lapuente. Fue el que me lo dijo a mí. Sí, a mí también. Hay una frase que para mí es muy importante, sí, que pocas veces utilizo, Santiago, porque hablas de cosas negativas y hay que hablar de cosas positivas. Sí. Pero hay una frase que dice, fallar en la preparación es prepararse para fallar. Sí, totalmente. Siempre la quise poner, pero nunca me animé porque estás hablando de fallar en vez de acertar. Sí. Cuando tu frase empieza con algo negativo, entonces me la guardé. Pero sí es cierto, no, si tú fallas en la preparación, estás preparándote para fallar. Sí. Y además es súper importante eso. Qué bueno que siempre tuviste esos cortes para decir dónde estoy y ya no como antes, ¿no? De que tú querías y te cuestionabas y te exigías mucho. Qué bueno que fuiste aprendiendo a hacer cortes de caja y a valorarte como futbolista, ¿no? Sí, eso sí creo que sí fue algo bueno que tuve en ese momento, porque sí, digo, sí lo vi diferente, ¿no? Lo que dices tu frase me encanta, porque yo, por ejemplo, hoy me doy cuenta que me permitía poco fallar. Sí. Y fallar es indispensable, aprender a fallar y prepararse a fallar, como dices tú, porque además en el juego, sobre todo en el deporte y en la vida también. Eso es cierto error. Claro, eso es cierto error. Y más en el deporte, el error es parte del juego. ¿De qué jugabas? O sea, claro, sí. ¿De qué vive el centro delantero? Sí, yo siempre digo, y mucha gente me tacha de, el fútbol se juega con 9 jugadores y 2 especialistas. Sí, tienes razón. Para que no le metan goles. Y estos 2, al final, el contrato, ¿cuántos goles te metieron? Sí, ¿cuántos goles hiciste? Los otros no. Los otros 9, pues, tiene una exigencia total. No es fácil hacer goles. Tienes poco tiempo y poco espacio para pensar y para ejecutar. Enrique Borja, un maravilloso centro delantero, me dijo, aprovecha ese segundo en el que tú me estás marcando y tú no sabes para dónde moverte. Claro. Para acá o para acá. Entonces, ese segundo que yo te gane, lo tengo que aprovechar. Y esa es una realidad, Santiago. Entonces, creo que fuiste muy exigente contigo mismo. Continúa, por favor, la historia porque quiero llegar al tema de la selección nacional. Sí. Bueno, total, acaba ese año, nos va muy bien. Yo estaba muy contento. Pero bueno, después
Se va a Cuauhtémoc ese año, se va a jugar a Chicago, traen otra vez 3 jugadores, que es un poco lo que te platico, ¿no? Siempre es lo mismo, o sea, yo considero que en ese momento no necesitábamos tanto arriba, ¿no? 3 delanteros llegan y otra vez se complica todo. En ese momento Luis Fernando duró 7, 8 fechas, más o menos, y llega Brailovsky. Tengo ahí un problema con él, la verdad es que, o sea, no sé, no me entendí con él. Acaba ese año y pido salir. Y me busca Pekerman para ir a Toluca. Ajá. Que ahí también me llevé otra lección. Y la lección que aprendí es, al final, los entrenadores van y vienen. O sea, al final, en este caso, Brailovsky llegó en la jornada 8 y a lo mejor lo corrieron en la 4 de la siguiente, ¿me entiendes? Y yo por el contrario, pedí salir. Entonces, eso también lo aprendí, ¿no? Como que la paciencia. Te faltó un poco de paciencia. Sí, sí. A lo mejor volver a empezar otra vez. Sí. O sea, o retroceder. Justo, ¿me entiendes? Pero, tío, yo era muy acelerado. La verdad es que en ese sentido era muy acelerado. Total, bueno, pido irme a Toluca, que además fue una gran decisión, porque además yo creo que Toluca era un gran lugar para mí, porque no tienen la presión que tiene el América, y es un equipo muy grande. Te voy a hacer una pregunta difícil, Santiago, antes de que continúes. Te pregunté si eras muy exigente contigo mismo. ¿Era por demostrarte a ti mismo o era por demostrarle a los demás? Porque eso es una gran aprendizaje de la vida con los años, no tienes nada que demostrar a los demás. Tienes toda la razón. Demuéstrate a ti mismo y esté conforme. Pero esas son enseñanzas del tiempo. Esa no te va a llegar a los 20 años o 22 años. Pero ¿querías demostrarte a ti mismo o querías demostrarle a tu círculo de familiar y de amigos? No, ¿Te lo has cuestionado? Sí, no me lo he cuestionado así a fondo, no. Yo creo que no era por demostrarle a los demás, era un poco por mí, pero te digo, sí tenía yo como que esa barrera de no querer fallar, ¿me explicó? O sea, sí. Exigencia, sí. Claro, esa exigencia de no... Y te digo, hoy lo veo y es absurdo. O sea, es una tontería porque al final es imposible ir avanzando si no fallas, ¿no? Y eso fue lo que me pasó años después en la selección, ¿no? Que me pasó, digo, o sea, llegó un momento donde empecé a fallar, nunca me había pasado y no supe darle la vuelta en ese momento. ¿Me explicó? Defíneme éxito. Para mí el éxito... Porque el éxito para mí es tropezarte, levantarte, tropezarte, pero no con la misma piedra, con otra. Sí. Porque si te tropiezas con la misma, ya vas. Y te levantas y te tropiezas, te levantas, te tropiezas, te levantas, te tropiezas, te levantas. El éxito siempre está en construcción. Sí. ¿Qué es el éxito? Te voy a decir, para mí, ¿qué es el éxito? A mí me gusta mucho leer. Y una vez me encontré un libro de un entrenador que se llama John Wooden, que era un entrenador en UCLA, en la Universidad de Estados Unidos, de básquetbol, que es el más ganador de la historia en cuanto a títulos. Y él define el éxito, me parece a mí, de manera perfecta, ¿no? Él lo que dice es que el éxito es la paz interior que está directamente ligada con la autosatisfacción de que tú sabes de que hiciste todo lo posible por alcanzar tu mejor versión. Maravilloso. Y me parece justo, o sea, me parece que no hay más que eso. O sea, si tú sabes en el fondo que hiciste lo más que pudiste para alcanzar X o Y resultado, independientemente de cuál sea el resultado, no pudiste hacer más, ¿no? Entonces tú te quedas con esa paz interior de decir, hasta ahí me dio. ¿Cuál fue mi límite? Fue este. Pero no hay cosa peor que no alcanzar eso. Y a mí eso me pasó en la selección. Que yo sí sé, que yo sí pude haber hecho más. Y no me refiero, te digo, en cuanto a fallas, Ricardo. Alto. No entremos al tema de selección porque vamos todavía en Toluca. Toluca, porque luego viene lo de la selección nacional. Porque quiero entrar a ese partido específicamente. Porque lo he platicado con Hugo Sánchez, que ahora es compañero mío en ESPN. Sí. Que un partido en el cual él no tenía por qué haber dirigido ese partido, según él. Sí. Según él, porque era el entrenador de la mayor. O sea, hay un entrenador para la mayor y otro entrenador. Claro. Él tenía que estar observando ese partido, no dirigiéndolo. Pero bueno, ese es un tema de él. Sí. Continúo con lo de Toluca y vamos a llegar a selección nacional. Ya llego a Toluca, empiezo los primeros 4 partidos, meto 2 goles, estaba yo bastante bien, estaba yo muy contento porque Pekerman fue otro gran entrenador que tuve. O sea, yo casi te puedo poner a Pekerman a la altura de Manolo, la verdad es que son los 2 mejores que tuve. Y además Pekerman me venía muy bien porque estaba muy acostumbrado a trabajar con chavos, ¿no? Venía de la selección argentina. Bueno. O sea, era un experto en eso. Experto. Y me acuerdo más que me decía mucho, me dice, si yo te hubiera agarrado a ti cuando tenías 15 años, me lo decía muchísimo. Y bueno, total, estaba yo con él. Y después de esos 4 partidos, viene todo el tema de la selección. Entonces me voy a la selección. ¿Te llaman a la selección? Recuérdame los nombres, por favor, de 10 seleccionados de esa. No, teníamos un equipazo. Estaba Villaluz, Blandín, Esqueda, Pato Araujo, Ochoa. Traíamos un equipo muy bueno. Andrade, o sea, Torito Silva. De verdad, eran muchos que venían de ser campeones sub-17. Entonces, la verdad, traíamos un súper equipo. Es Pablo Barrera. Y además estaba Hugo de entrenador. Hacemos la pretemporada, vamos, no sé qué. Llega el primer partido. ¿De qué torneo? El preolímpico.
Torneo preolímpico. Para ir a las Olimpiadas de 2008. Llega el primer partido lo jugamos con Canadá. Empatamos 1-1. Ese partido yo no lo jugué. Ese partido, de hecho, estaba yo en la tribuna. ¿Quién jugó ese partido por ti? Pues estaban los delanteros, digo, era Esqueda, Landín, Andrade, Pablo Barrera, ellos, ¿no? Landín, Luis Ángel Landín. Uh-huh. Ok. Que la verdad, todos eran muy buenos, de verdad, o sea, eran muy buenos todos. Segundo partido, vamos contra Guatemala y perdemos contra Guatemala. En ese partido juego yo los últimos 10, 15 minutos. Perdemos 2-1. Tercer partido, por estos resultados que habíamos tenido, teníamos que ganar por diferencia de 5 goles contra Haití, que era el último. En el medio tiempo íbamos 1-0, yo entré alrededor del medio tiempo y me acuerdo perfectamente entrar y decir, bueno, va, perfecto, vamos, ¿no? La primera jugada que tengo, no me acuerdo el minuto, habrá sido por ahí el minuto, no sé, 5 o 7 del segundo tiempo. Me voy solo contra el portero, trato de cruzarla y se la estrello al portero y la saca, ¿no? Entonces dije, bueno, ya, no pasa nada, vamos a la siguiente. La siguiente jugada que tengo la meto, ¿no? Es el gol que meto. Y después de esa jugada... 2-0. No, íbamos 3-1 en ese momento, 3-1. me parece. Íbamos Okay. 3-1. Creo que íbamos 3. Ya nos habían metido un gol también, que pues Okay. eso también nos complicó al final un poquito. Y después de esa jugada viene la jugada más clara, ¿no? Que es la que va Landín por la banda, me la cruza. Y te soy sincero, Ricardo, él la he visto 500 veces y no hay una excusa. Le pegué mal. O sea, no te podría decir ni que me votó. O sea, te digo, hasta me he metido a ver hasta si estaba yo fuera de lugar. Capaz estaba yo adelantado y pues no iba ni a contar igual, ya sabes. Pero detente ahí tantito, Santiago. La he visto 500 veces, me dijiste, y le pegué mal. Le pegué mal. Pero la has visto 500 veces a partir de ese momento. Pero luego hay que estar allí. Sí. Y luego hay que vivir la experiencia. Y luego hay que fallarla. Y luego hay que... Un delantero, y tú fuiste delantero, la confianza es muy importante. Sí. Para mí los primeros pases te dan la pelota. Yo exigía que me dieran la pelota o sacaba de medio campo. Dame la pelota, pum. Vuélveme a dar la pelota, pum. 2, 3 pases. Empiezas a agarrar. Que entonces tú ya empiezas a tomar confianza y después ya lo ideal es hacer un gol y que venga todo de manera. Pero estás expuesto a la falla. Sí. Estás expuesto a la falla. Pero en esa edad es mucho más difícil. Yo te puedo decir que... ¿Qué se te juntó? Yo nunca había vivido una presión así en ningún partido de los que jugué. Y para ese momento ya había yo jugado una final en el fútbol mexicano, Copa Libertadores. Fue la presión. Se sentía un ambiente, porque además no fui nada más yo. No, todos. No, fuimos todos. O sea, llegábamos y no entraba, Ricardo. Te lo digo, o sea, fue algo que no sé cómo explicarte. O sea, era una presión que se sentía en ese momento que nunca había yo sentido. Y a mí personalmente, yo te hablo de mí, sí me pesó un poco esa parte de la mentalidad de decir, no pasa nada. Hoy, a mis 40 años, te puedo decir que yo hubiera estado hoy contigo, Ricardo. Si hubiera fallado en vez de 3, 4, hubiera fallado 15, así de claras, hoy tendría, ¿sabes qué, Ricardo? No pude hacer más. Lo intenté y no la metí, pero no me quedé con ese sentimiento. O sea, yo los últimos 15 minutos del partido, te puedo decir que ya no quería tocar la bola, ¿me entiendes? Y si tú ves, y eso es un poco lo que hago ahora en mis pláticas que doy, o sea, pongo el video, ¿no? Y te enseño, ¿no? Y tú ves los primeros cómo estamos ahí llegando, y en los últimos casi vas viendo cómo yo trato no de echarme patadas, pero sí dejar que pasen los demás, ¿me entiendes? Porque no quería yo volver a fallar. Hoy, te digo, veo que no tenía sentido, porque además peor no me hubiera podido ir. Híjole, es un tema muy, muy interesante, Santiago, porque, híjole, yo tuve un compañero también en la época de Alex Aguinaga, que es un monstruo jugador. En esa época llegó un jugador junior, Parmigiani. Te lo juro que lo veías en los entrenamientos y era Messi, Maradona y Pelé en una licuadora impresionante. Pum, 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 pum. Llegaba el partido ya oficial, con gente, y tú veías la línea de pase. La línea de pase, yo siempre digo la línea de pase. Si hay alguien atrás de ti, pues no tengo línea de pase, no tengo que buscar cómo le hago. Pero estaba a 3 metros para darle la pelota y se cerraba rápidamente, se metía donde podías dársela. Donde no se la podías dar. Entonces tú traías la pelota, tú necesitas descargar. Claro. Tener la pelota es una responsabilidad. Yo tengo la pelota, necesito que mis compañeros se muestren para yo descargar y luego le doy la pelota y luego yo me muestro como opción para él. Ese es el fútbol. Eso es entender un poco el fútbol. Qué difícil lo que estás diciendo porque todos lo vivimos. Todos lo vivimos. Yo también lo viví. Que fallas una que dices no puede ser y a la siguiente y te empiezas a tú solo autosabotear. Qué duro. Pero me encanta todo esto porque hoy estás aquí y porque te veo en redes y porque estás dando pláticas y porque lo superaste y porque eso es el éxito, superar los tropiezos. En Continúa. Ese sentido,
En ese sentido sí me siento muy contento y muy tranquilo porque sí considero que le he dado la vuelta. O sea, yo al final del día te puedo platicar que, bueno, después de toda esta experiencia que ¿Qué pasó después de ese partido? ¿Cómo acabó el partido? 5-1. Nos faltó México un gol. quedó fuera. Quedamos fuera. Ok. Llegamos a México. Me acuerdo perfectamente haber llegado al aeropuerto, Ricardo. Todos los periódicos de todos los puestos del aeropuerto, todos traían mi cara. Todos. O sea, la imagen, porque además, eso también pasa, la imagen del éxito o del fracaso siempre tiene que ser uno, ¿no? O sea, Sí. tú fíjate ahorita, por ejemplo, la Champions la acaba de ganar Luis Enrique, ¿no? Sí. Y la imagen es Luis Enrique. Sí. Siempre tiene que haber uno. Sí. A mí me tocó ser ese uno, ¿no? Hoy en día, te digo que agradezco haber sido ese uno. Porque el hecho de que yo haya sido ese uno me mantiene a mí hoy vigente para poder transmitir el mensaje que quiero compartir, ¿me explico? Si yo hubiera sido cualquier otro, pues, hubiera yo desaparecido y te digo, hoy agradezco esa posición, por difícil que suene, ¿eh? Pero bueno, total, llegamos a México, toda la imagen era yo. Hubo una sala de prensa que honestamente ahí siento que pudieron habernos cuidado más, esa es la realidad, porque nos metieron a los 11 que veníamos a México, nos expusieron. La verdad es que sí, o sea, llegamos, nos metieron ahí en la sala de juntas, en esa sala de prensa. De verdad, Ricardo, era un salón más grande que este. Yo en mi vida había visto tantos reporteros juntos. Y además con ganas de matar. Esa parte sí, la va. ¿Qué sentiste? No, ¿Qué pasó por tu mente? O sea, quiero que nos platiques. Sí, te lo platico tal cual, con mucho gusto. Salgo de ahí, salimos por una gasolinera, porque no nos quisieron sacar enfrente de toda la gente, nos sacaron por una gasolinera y ya nos fuimos. Después de haberlos expuesto. Después de habernos expuesto en la sala de prensa, nos sacaron por una gasolinera. Qué lindos, ¿no? Entonces sí, nos sacaron por atrás y ya ahí estaban los familiares de cada quien, nos fuimos. Yo me acuerdo, te digo, y voy a hacer este paréntesis, eso es lo que te digo un poco de tener un lugar seguro en tu casa, ¿no? Claro. En mi casa llego, mi papá me recibe con un abrazo, ¿no? Aquí no pasa nada, tranquilo, aquí estoy, ¿no? Y de verdad no sé cómo se lo agradezco, porque al final del día, eso es lo que uno se queda. Eso es lo que vale en la vida. Sí, la verdad es que sí. Ahí estaban mis papás, los dos, esperándome, ya sabes, no se tocó el tema en el coche, pasan otras cosas. Y yo en mi cabeza, teniendo esta seguridad en mi casa, digo, pues aquí no pasa nada, yo voy a mandar esta experiencia para atrás, ¿no? Al fondo de mi cabeza, y como si no hubiera pasado nada, lo voy a dejar pasar. Todavía juego un año más, donde todavía me toca salir campeón con Toluca. Después me voy a Puebla, la verdad es que la experiencia en Puebla no fue como lo pensaba yo, y ahí fue donde dejo de jugar. ¿Por qué? Yo ya, mi cabeza no estaba ya lista para seguir ahí, estaba yo harto del fútbol, Ricardo, la verdad. Digo, la experiencia que tuve en Puebla fue la gota que derramó el vaso, ¿no? De decir, ya, ¿no? Ya no quiero estar aquí. A los 24 años. 24 años, y tenía yo un año firmado con el América todavía. Hablé con John de Luisa y le dije, John, ya no quiero jugar, cancélame el contrato, ya no quiero estar. Me cancelaron el contrato, se acabó en ese momento, que a lo mejor y pude haber jugado, porque fue cuando el América estaba muy mal, en esa época estaba Romano de entrenador y pues casi estaban Michelle hasta abajo. Bauer de presidente. Sí, estaba Michelle Bauer. Porque me tocó después llegar. Digo, o sea, ¿quién sabe qué hubiera pasado? A lo mejor si hubiera jugado, quién sabe, porque digo, el América no andaba bien. Pero bueno, dejé de jugar, seguí con mi carrera. Y lo que hice yo, te digo... ¿Seguiste con tu carrera de abogado? De abogado. ¿Empezaste a trabajar con tu hermano? No, me metí a trabajar en una empresa aparte, ni siquiera con mi hermano. Al final siempre le dije, nada más me embarraste. Y en la calle la gente... Muy duro porque sí había gente... Es curioso, ¿no? Porque además la gente de frente pocas veces te lo dice, sí, ¿no? Pero cuando estás hasta allá sí te gritan, ¿no? Y sí me tocaba, ¿no? Me tocaba mucho que me gritaran de qué te vas a disfrazar. Sobre todo esa era la frase, ¿no? Y me dolía. Sí me dolía mucho, Ricardo, de verdad, o sea, yo lo escuchaba, por supuesto que sí. Y decía, hijo de su madre, ¿no? O sea, porque yo no lo había superado, porque te digo que yo lo que había hecho es mandé la experiencia al fondo de mi cabeza y decir, aquí no pasa nada, a la gente se le va a olvidar y a mí se me va a olvidar. Y lo que pasa es que ni a la gente se le olvida, ni a ti se te olvida, que es lo más importante. ¿Y cómo lo has trabajado? ¿Cómo lo trabajaste? Ahorita te platico con mucho gusto, porque sí ha sido un proceso muy interesante. En este tiempo, donde me doy cuenta que cada vez que alguien me dice de qué te vas a disfrazar, como que me genera ahí algo, porque para esto, en todo este tiempo, por más increíble que parezca, nunca fui a ver a ningún psicólogo ni nada. O sea, este proceso que acabé haciendo yo, que al final me di cuenta que es el mismo proceso que llevan a cabo los psicólogos, lo hice yo. Ahora sí que de forma natural, nada más que si hubiera ido con un psicólogo, a lo mejor me hubiera tardado 5 años, de otra forma me tardé 15. Llega la pandemia, me siento a escribir y me pongo a escribir y digo, ok, ahorita que tengo tiempo, me voy a sentar a ver exactamente qué fue lo que pasó, ¿no? Me pongo a escribir todo lo que fue mi historia, ya sabes, toda mi carrera, desde que empecé a jugar fútbol en el colegio, cómo pasé. Total, después de toda esta experiencia, me termina dando depresión.
depresión y ansiedad porque se ve que como que moví todo. Volviste a vivir esa experiencia. Sí, o sea, la volví a mover y te digo, me lleva a un proceso súper difícil donde de verdad me sentía yo muy mal físicamente. Y en plena pandemia, aparte, como si... O sea, sí, o sea, te digo, fue muy difícil porque te digo que me llevó al fondo. ¿Eres casado? Soy casado. ¿Cuánto tienes? Tengo 2 hijas. 2 hijas. Tengo una familia increíble, te digo, la verdad me considero afortunado y además, digo... Es una bendición. Sí, la verdad es que yo me refugiaba mucho en mis hijas. O sea, yo llegaba en las noches a abrazarlas, a dormirlas y era mi momento favorito del día. Porque era un momento de paz, ya sabes, en esa incertidumbre que estaba yo sintiendo en ese momento, porque además fui a ver 500 doctores, ¿no? Que me dolía aquí, que me dolía acá, que me dolía acá, y todo salía bien, gracias a Dios. Entonces, no es por aquí y terminé viendo que era un tema de depresión y ansiedad. Entonces, cuando llego con el doctor, me dice, es que tú traes depresión. Todavía le digo, es depresión, ¿cómo? Porque además no te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Y sí, terminó siendo depresión. Y te digo una cosa, desde ahí, Ricardo, fue cuando dije, ok, perfecto. ¿Cómo voy a darle la vuelta a esto? Ya estando hasta abajo, dije, perfecto, tienes dos. Tienes dos chances en la vida. O te quedas. O me echo, un clavado al hoyo. Sí, o sea, pero ya que estás abajo, o te quedas o sales. Vas para arriba. Y además lo que me di cuenta es que es una decisión que solo puedes tomar tú. Porque por más que estés acompañado, que en mi caso estaba yo muy bien acompañado por toda mi familia y mis amigos, tú eres el que tiene que tomar la decisión. Y eso yo lo entendí. Tú solo tienes que decir, voy a salir de esto. Y la forma de salir de eso, para mí, es encontrar cuál es el propósito en tu vida. Y en mi caso, con el tiempo entendí, dije, ok, perfecto, yo estoy bien, gracias a Dios en mi empresa que tengo hoy en día, estoy bien, no tengo ningún tema, pero sabía yo en el fondo que había algo más que quería yo hacer. O sea, yo sabía que había algo más que podía yo compartir para poder generar un impacto positivo en aquellas personas que me están escuchando. Eso es importante, hacer algo no solo para ti. No. O sea, para mí yo ya lo había hecho. Para ti ya lo estabas haciendo. Ya lo estaba haciendo. Tratar de ayudar un poco a los demás. Sí. En el tema que te afectó a ti. Sí, justo. O sea, así fue como lo pensé y así es como lo estoy tratando de hacer. Y eso fue lo que me cambió la vida. Encontrar ese propósito fue decir, ok, perfecto, estoy pasándola mal, pero voy a salir porque mi meta es esta, voy para allá, cambiando todo lo que me pasó antes, que antes no me permitía, hoy sí, ¿no? O sea, hoy me permito fallar 20 veces, he fallado 20 veces. Otra de las cosas que me cambió la vida, te lo platico aquí con toda confianza, digo, casi nadie nos escucha. Te agradezco mucho, es tu programa y lo que tú quieras. Pero mira, yo tengo una financiera y una vez me hicieron un fraude, ¿no? En este inter, ¿no? Desde que dejé de jugar a la pandemia, hubo una persona que me hizo un fraude grande. Llegó un día, estaba yo muy enojado, no entendía yo qué había pasado y me acuerdo mucho llegar con mi mamá y decirle, ¿sabes qué, mamá? Es que estoy muy enojado con porque esto y porque esto y por esto. Y mi mamá me dio una lección de vida que me cambió la vida. Me dijo, no, fue tu culpa, hazte responsable. Tú debiste haber puesto más atención en esto y en esto. Como que en ese momento me caló, ya sabes, pero dije, tiene toda la razón. O sea, sí fue mi culpa y así a partir de hoy voy a tomar mi vida así, me voy a ser responsable de lo que me pasa, lo bueno y lo malo. Y con ese cambio de mentalidad, dije, estoy seguro que no va a ser fácil, va a ser un camino donde va a tener muchos tropiezos, pero tengo claro a dónde quiero llegar. Y así fue como lo empecé a hacer. Y bueno. ¿Y este regreso a redes sociales, cómo se da? Se da por eso, ya nos explicaste el por qué. ¿Por qué? Fue sorpresivo, o sea, no sé si lo vi tarde o no, pero vi imágenes incluso del partido y recordando esos momentos y pasó esto y esto y esto y es momento de hacer esto. Me encantó, se me hizo una lección de vida para mí. Gracias. Ver cómo algo que para ti fue tan, pues no puedo decir negativo, porque fue hasta positivo. Sí, fue positivo. Eso sí, fue positivo. Puedes superarlo, puedes salir adelante y hoy tomarlo como una experiencia de vida maravillosa y poder, con base en eso, ayudar a los demás. Sí, la verdad es que sí, yo lo pienso igual. O sea, hoy yo sí lo he aprendido, digo, la poca experiencia Darle que tengo. Vuelta. ¿Cómo ves las cosas? Tú tienes la misma opción de ver las cosas. Lo puedes ver desde este lado o desde este lado. Todo está en la forma en la que tú ves las cosas. Yo puedo ver esa experiencia como lo peor que me ha pasado, ¿no? Qué desafortunado fui, qué malo fui, por qué me pasó justo eso en ese día. Porque además me pudo haber pasado en cualquier otro partido y no hubiera tenido esa repercusión. Sí. No, totalmente. O sea, tal cual, ¿no? O sea, yo puedo verlo así de, qué pobre de mí, o decir, ok, ya me pasó esto, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué saco de esto? ¿Y cómo hago de esto? Para que a partir de hoy esto sea la base y el impulso de todo lo que quiero hacer. Y así es como lo estoy tomando. Entonces lo que hago es, si te fijas los primeros capítulos, que además
no sé cómo le hago porque además hablarle al teléfono me cuesta. O sea, yo cuando... No, yo me hice fan de Santiago Fernández. A partir de ese Ricardo, momento, gracias. te lo juro, por eso te invité al programa. Dije, claro. lo tengo que invitar. Un cuate que Claro, supera una situación tan adversa y que le da vuelta y que ahora la utiliza como algo positivo para ayudar a los demás. Es un logro, es un caso de éxito. Gracias, Ricardo. Bueno, Mira, dale. te digo, al final, yo sé, hay mucha gente que ha vivido cosas mucho peores de las que he podido Sí, vivir sí, yo, sí. ¿no? Pero al final del día, te digo, lo que viví yo, que fue difícil, ¿no? Porque tenía un foco pues, a nivel nacional muy grande, negativo, ¿no? Sí. No es fácil darle la vuelta, pero yo No. sí creo que al final del día todo está en lo que tú te dices, ¿no? Y yo veo mi historia como, te digo, como algo que puede ayudar a los demás para poder alcanzar sus objetivos, ¿no? Al final del día, o sea, así lo veo yo, ¿eh? ¿Qué le puedes decir a una persona? A ver, Santi, no quiero acaparar el micrófono. Sí, no. Es que yo era mejor que Santiago. Ah, No, espérate, yo era mejor que tú. Lo que pasa es que tú no llega la rodilla, y había que darle dinero al profesor. ¿Qué le podemos decir, Santiago? Si nos ponemos a jugar fútbol aquí de niños, pues nos vamos a divertir mucho y nos vamos a reír, ¿sí? Si a esta canchita chiquita le ponemos tribunas y le ponemos 10 personas y una camarita viéndonos, Ya no es igual. caray. Luego le ponemos más tribuna y le metemos 100,000 personas y le metemos 40 cámaras, ¿sí? Y un bar y todo lo que implica, y nos ponemos la camiseta que está ahí atrás, la de la selección nacional, a ver si nos divertimos igual. Sí. Entonces, para todos esos que dicen, yo era mejor que tú y tú eras mejor que yo, el fútbol profesional no es jugar como cuando eras niño. No, El fútbol profesional es mucho más, que abarca disciplina, Sí. descanso, alimentación, trabajo, estar bien físicamente, sacrificar muchas cosas de tu familia, los fines de semana de por vida, y después superar esa adversidad. Tienes dos caminos. Uno, te cagas, porque esa es la palabra, y perdón que la diga, o aprovechas esa presión para sacar provecho. ¿Dije alguna mentira de todo esto? Ninguna. No, ninguna. ¿Por qué luego les duele? Es que no llegué por la rodilla y es que había que darle dinero al profesor. Porque es la fácil. O sea, al final del día es la fácil. Yo veo mucho el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de Cristiano Ronaldo hoy en día, ¿no? Todo mundo quiere ser Cristiano Ronaldo, pero nadie se da cuenta todo lo que hay atrás de Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces yo te digo, ¿tú quisieras ser cristiano? Me vas a decir, sí. Ok, pero el camino para ser cristiano es todo este. ¿Estás dispuesto? No. ¿Me entiendes? No, porque claro, son muchas cosas. Sí. Y yo por eso justo lo que estoy tratando de hacer hoy es enfocar en todas esas cosas, que es lo que le digo a los papás. Todo lo que te da el fútbol para la vida. Te da determinación, te da disciplina, te da consistencia, te da perseverancia, te da aprender a ganar, a perder, te da resiliencia, aprender de la frustración. O sea, son tantas cosas que te da, ¿no? Que al final muchas veces como papás no nos enfocamos en ese gran beneficio que tiene el deporte. Cuando nuestros hijos son chicos, que es un poco lo que les platico, es enfócate en dos cosas. Uno, la estructura que le va a dar el deporte a tu hijo. Disciplina, todo lo que acabamos de hablar. Y dos, el vínculo que vas a poder hacer tú con él. Que eso es lo que se queda. Tío, maravilloso eso. Si yo hoy tuviera que decirte de toda esta experiencia que saco, Ricardo, te puedo decir que soy afortunado sobre todo de los papás que tuve. Estuvieron siempre ahí conmigo. Y el vínculo que hizo mi papá y mi mamá conmigo en todos En las buenas y en las malas. Claro, porque al final del día, los dos, mi papá y yo, íbamos recorriendo un camino donde no sabíamos cuáles son los retos y tampoco sabíamos cuáles son los beneficios. Y sí te puedo decir que hoy en día, después de todo, agradezco que el camino que pude llevar yo, porque siempre digo que cada quien es él en función de las circunstancias que tiene, ¿no? O sea, mis circunstancias me permiten hoy hablar así. Yo no sé mis compañeros de esa selección, Villaluz, Landín, Esqueda, cómo cada quien lo haya vivido, seguramente lo vivieron de una forma distinta, ¿me entiendes? Yo como quiero más bien verlo y recibirlo, tío, es desde un lado de agradecimiento, de decir, ok, perfecto, me pasó esto, qué bueno, voy de aquí para adelante. Eso es un poco como lo veo. ¿Eres feliz? Sí, me considero feliz. La verdad es que sí me considero feliz y al final, independientemente de tienes ciertas cosas o no, hoy en día, Ricardo, sí te puedo decir que estoy muy contento con el proceso que he llevado y con cómo le he dado la vuelta a mi cabeza. Porque ni siquiera yo no estoy tratando de cambiar la opinión de nadie sobre mí. Exactamente. Yo no estoy tratando de cambiar, o sea, se los digo con mucho cariño, o sea, de verdad, esa no es mi tirada. Mi tirada es, a mí, Santiago, hoy, todo este proceso me ha llevado de aquí a acá y estoy muy contento. Y al final de este proceso que he sacado, si a ti, Ricardo, o a alguien más le puede servir para poder pasar de aquí a acá también, pues qué mejor, ¿no? Yo feliz. Si habrá gente como todos lados que dicen, es que yo era mejor que tú, eras malísimo. Digo, yo no me enfoco en eso. Al final del día eso no lo puedes cambiar. Ok, ¿no? Pero no nos has dicho exactamente qué estás haciendo hoy. ¿Por qué esa reaparición, que me parece maravillosa, extraordinaria,
¿Qué es lo que estás haciendo específicamente? Dile a la gente, por favor. Te voy a decir, traigo un proyecto o sea, lo que quiero hacer tiene cuatro puntos. Primero doy pláticas, te digo, pláticas, conferencias a papás, chavos, ¿no? O sea, tengo 2 pláticas, ¿no? Una que es enfocado como a papás, cuál es el proceso que vas a llevar con tu hijo, lo que te estoy diciendo, qué es lo valioso de ese proceso, porque además hay que ser claros, la posibilidad de ser futbolista profesional es mínima y además depende de muchos factores ajenos a ti. O sea, tú tienes que hacer toda tu chamba, ¿no? Estar ahí aguantando, y además dependes de si el entrenador te pone, o sea, son muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera. ¿Cuál es el proceso que vas a seguir y cuáles son los beneficios que vas a sacar en ese proceso, ¿no? O sea, tú como papá, enfócate en lugar de la meta al final, lo que acabas de decir tú, disfruta todo este proceso con tu hijo. Y saca provecho de él. Claro, porque te va a generar sobre todo un vínculo inquebrantable con él para toda la vida. Y eso es lo que realmente vas a agradecer. ¿Qué es lo que vale la pena en la vida? La verdad es que sí. No si fue famoso o no. La verdad es que sí. Entonces, bueno, esa es una. Okay. La otra plática que doy es un poco sobre experiencias de vida. Te digo, pues, cómo viví todo el tema del miedo, ¿no? Cómo lo atraviesas, todo ese tipo de experiencias. Esa es la otra plática que tengo. Luego tengo otro proyecto que justo estoy empezando ahorita. Yo tengo interés en cambiar el nivel de fútbol formativo a nivel escolar. Yo lo que veo hoy es, yo jugué mucho tiempo en el colegio. O sea, de hecho, te puedo decir que desde que empecé hasta los 12 años, solo en el colegio. Y te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que hoy en día el deporte a nivel escolar, el fútbol, por lo menos, no te enseña nada. O sea, no, de verdad no les están dejando nada a los niños. Yo como lo veo, este tipo de actividades son como una guardería extendida para el niño. Es, en vez de entregarme al niño a las 3, entrégamelo a las 5. Pero al final no les están aportando nada, no les enseñan, o sea, yo lo que digo es, no pierden nada si el niño ya se está quedando esas 2 horas a que aprenda a jugar fútbol y aprenda a entender el juego. No va a ser Messi, pero en función de sus capacidades puede entender mejor el fútbol si alguien se lo enseña. Entonces yo lo que veo hoy en día es que el formato en el que los niños están jugando, a nivel, te digo, infantil, es equivocado. Y tú lo ves, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. Yo tengo un curso de entrenador que fui a hacer en Estados Unidos para entender esto. Cuando estaba yo pasando todo este proceso. ¿Tienes tu curso de entrenador? Sí, pero a nivel formativo. No me interesa llegar a ser a nivel profesional. Lo hice a nivel formativo para entender todo esto. Y yo lo que veo es, te digo, en México, tengo un sobrino, por ejemplo, que le encanta el fútbol, tiene 5 años, y lo veo que va a jugar 8 contra 8. Y yo personalmente no concuerdo con ese formato. Al final eso no le ayuda al niño. Porque al final del día, claro, el bueno... O sea, el único diferenciador que hay cuando son niños es el talento, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, el bueno es el que se agarra la pelota y se lleva a todos y todos van persiguiendo atrás de él. Sí, no piensan en el pase, no, en el eso, movimiento, claro, entender claro. el juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no te fijes en el bueno, enfócate en el más malo del partido. ¿Cuántas veces toca la pelota? ¿1? ¿2? Eso no le sirve a ese niño. Al final ese niño está perdiendo esa hora entera en perseguir, a lo mejor pierde hasta el interés por el juego, cuando debería de jugar en un formato completamente diferente, donde esté más involucrado en el juego y tenga mucho más contacto con la pelota. Entonces, lo que quiero hacer es, digo, ese es otro de los proyectos que traigo, ¿no? Como implementar esta metodología en los colegios y crear unas ligas escolares donde jueguen de acuerdo al formato que debe ser. El otro día estaba escuchando yo un video que sale de estos en TikTok, que en Bélgica ahora los niños están jugando 1 contra 1. O sea, lo que buscan, que creo que urge hacerlo aquí, es que el niño tenga contacto con el balón. O sea, si tú te pones a jugar con un niño de 5 años y le dices, tú te quedas aquí paradito todo el partido en la banda, pues al final y ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar parado, no la va a tocar, no le sirve de nada, ¿no? Y al final te digo, no es lo mismo que esté ahí siendo una 8ª parte del equipo que a que esté aquí siendo una 4ª parte del equipo, donde a fuerza se tiene que involucrar un poco más. Entonces, esa es la otra parte que quiero hacer. Y en esas estoy. Y te digo, ya la última que quiero hacer, pero esta lo tengo más a largo plazo. Me gustaría también abrir alguna academia como para los niños, pero esa la estoy viendo más a futuro. Pero ¿tienes algunos amigos, socios o algo con los que estés trabajando para sí, tengo un par de amigos que se acercaron. La verdad es que tengo un poco la idea yo, porque además eso también lo he aprendido, ¿no? O sea, la gente buena y la gente que te quiere está contigo siempre, ¿no? En las buenas, en las malas, y lo vas viendo a lo largo del tiempo, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando estás acá se te acerca, cuando estás acá, ¿no? Y bueno, eso también lo aprendes a agradecer, ¿no? Aprendes a valorar quiénes son los que siempre están. Es que hay tantos temas, Santiago. Yo también, a veces me invitan a dar pláticas, y cuento mucho eso, ¿no? Que a veces tú sueñas algo y las cosas se cumplen, pero de otra forma. Porque tú piensas, yo quiero jugar un mundial y meter un gol. Y lo viví en carne propia, porque mi primer mundial... Yo lo festejé también. No, perdí el del 90 y perdí el 94 por circunstancias. Llego hasta el 98 ya grande, de 35 años,
Y la primera pelota que tocó, en los 5 minutos del segundo tiempo, pues es gol. Sí, sí, sí. Y entonces, Todos lo gritamos, Ricardo. espérame, entonces dices, ¿por qué quiero jugar y meter un? ¿Por qué no dices quiero jugar mundiales y meter Claro, goles? claro, Porque sí. no sabes cuántos van a ser. Sí, sí. ¿Y a qué quiero llegar? A que efectivamente ya tenía 35 años, ya no podía jugar otro mundial, era imposible. Sí. Pues no, porque luego fui como directivo, y luego fui Claro. como comentarista, y luego Sí, fui sí, como sigue. directivo. Entonces, tú piensas que las cosas se van a hacer como tú las sueñas, pero a Sí, veces sí, se sí. hacen de manera distinta. Sí, sí. Y terminas jugando 8 mundiales como comentarista, como Sí, directivo, sí, sí, como sí. jugador, en diferentes Tienes toda la trincheras. Y no metiendo un gol. Sí, Puedes sí. meter 2 o 3 o 4. Entonces, las metas y los objetivos siempre he pensado que tienen que ser grandes. Y Sí, después, como tú bien me dijiste, no sé si al aire o no, Ujú. mi objetivo es este. A lo mejor llegué hasta aquí, cortes de caja, Sí, ¿dónde hacer voy? cajas. ¿Cómo voy? ¿Qué voy tirando en el camino? ¿Qué voy recogiendo? ¿Qué voy sumando? Para lograr el objetivo, Sí, ¿no? tienes razón. No sé si coincidas. No, totalmente, es así. Y te digo, yo al final del día, te digo, tu carrera todo el mundo la conoce, todo el mundo gritó Sí. tus goles, además, me acuerdo perfectamente. Y bueno, tú tuviste una gran Pero carrera, mi Ricardo. éxito no Y está además ahí. eres una gran Yo soy persona. una gente muy exitosa, Sí. ¿sabes por qué? Porque tengo una familia, porque soy feliz, porque me dedico a lo que me gusta y porque me voy a dormir tranquilo, porque no le Sí, debo no, nada a nada nadie, más. porque yo sé que soy una gente honesta. Sí. Yo sé quién soy, no necesito que los demás sepan quién soy. Y ese es el éxito, No, tienes toda razón. dicho de otra forma. Sí, tienes toda razón. Entonces, Sí. me encanta que estés aquí, me encanta que vengas a decirnos esto después de superar un tema Gracias, Ricardo. público Sí. tan duro y que has superado, pero tranquilamente, y que hoy te estás dedicando a sacar provecho Sí. de ello para los demás. Sí, estoy muy contento, estoy agradecido con este proceso. Y bueno, ya nada más para tocar una cosa que acabas de decir, que también me llamó la atención y con la cual me identifico también, lo acabas de decir, es un sueño, ¿no? Y yo también mucho lo que veo es, todo empieza siendo un sueño, ¿no? Sí. Y al final del día, yo lo que he escuchado a muchos deportistas que dicen es que el sueño tiene que ser del niño. Yo creo que esa frase está incompleta, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene que ser del niño, pero tiene que acabar siendo de todos. ¿Por qué? Y seguramente lo viviste tú. Porque cuando estás soñando y ya hay que llevar al niño a jugar, también te llevas a la mamá Al y a papá. la hermana, y a, Sí, ¿me entiendes? Y sí. entonces vas trepando a toda la familia Sí. para el sueño de este cuate. Entonces, yo Pero estoy- que van a disfrutar claro, porque lo quieren. claro, pero al final te digo, tiene que ser un sueño de uno que se acaba convirtiendo en el sueño Sí. de todos. Y yo creo que ese es el gran secreto, ¿no? Y ese es justo el valor que tiene que seguir un camino así. Pues te felicito por tu familia, No, por, gracias, Ricardo. por tu familia, la cercana, que son Sí. tus hijos y tu esposa, Gracias. y tus padres, tus hermanos, y por lo que has superado, Santiago. Gracias por estar aquí en Fútbol de Cabeza. No, gracias. Y me gustaría terminar esta charla, esta maravillosa charla, porque es un aprendizaje Gracias. de verdad para todos y a cualquier edad. Yo soy mucho más grande que tú. Gracias. Nunca es tarde para soñar, o sea, siempre hay sueños, siempre hay objetivos, siempre hay metas. Tienes 40 años. Primeramente, Dios, te falta mucho que vivir, esperemos que así sea. Con tu familia, ¿qué sueñas? ¿Qué aspiras? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres de tus hijos? Pues de mira, tus padres, de tus hermanos, de tu familia, de tus amigos? Lo que más me importa hoy en día son mis hijas, ¿no? Y es transmitir un poco este sentimiento que tengo yo hacia mis papás. Me gustaría que mis hijas pensaran lo mismo, ¿no? Y aquí voy a hacerte un paréntesis, porque yo a mis hijas, un poco en función de todo lo que he vivido, ¿no? Cada vez que llegamos en la noche les digo, no, gordas, es que a ver, hay que ser valientes y las cosas no se dejan a la mitad y vamos y no tengas miedo. Tal, después de mucho tiempo estar, ¿no? Hablando con ellas de esto, como que me di cuenta y dije, en este proceso que viví, dije, ok, perfecto, yo le estoy diciendo esto a mis hijas, pero entonces yo no puedo dejar a la mitad de eso, esa parte que viví yo, porque cuando sean grandes y vean, van a decir, papá, o sea, tú me estás diciendo esto, pero Sí. ¿qué pasó aquí, no? Entonces también por eso un poco lo estoy haciendo, ¿no? Al final quiero dar ese ejemplo a mis hijas, como de decir, no tengas miedo, todo lo que puedes, lo que puedes pensar lo puedes alcanzar, no importan las circunstancias y confía al final en ti. Y esa sería como la parte más importante, esa es como la parte que más me enfoco a nivel personal. Y bueno, a nivel profesional me encantaría, tío, tengo mi empresa, que gracias a Dios estoy bien, pero me encantaría poder levantar este proyecto porque sé que puedo llegar a mucha gente. Ahora que tienes tus hijas, te das cuenta de que lo que más querían tus padres, porque las únicas personas en el universo que Sí, sí. quieren que Lo los mejor. hijos sean mejor que los padres son los padres. Sí, es cierto. Entonces, tus padres siempre estuvieron, Sí. siempre. Yo ya no los tengo, pero sé que están, porque siempre están. Porque cuando tú tienes un logro en la vida o un fracaso, luego mis papás, ¿qué haría mi papá? ¿Qué me diría mi mamá?
que no están, pero sí están, Están, de alguna sí, forma. Entonces, eres muy afortunado porque los tienes y estás viviendo esa experiencia con tus hijas en este momento. sí. Entonces, te estás dando cuenta Sí, de que lo que querían tus papás era lo mejor para ti, por eso te cobijaron tanto y ahora tú quieres lo mismo para tus hijas. Es maravillosa el círculo de la vida. Sí, es cierto, tienes toda la razón. Porque sí, yo también, mi mamá me dice mucho. Mi mamá es un encanto y siempre me dice es que naciste en la familia equivocada. Porque aquí el fútbol no era tan importante. Le digo, mamá, yo, o sea, si me volverían a dar a escoger, escogería 1000 veces estar donde estoy. La verdad es que, tío, no puedo ser más afortunado y más agradecido con ellos, ¿no? Porque nada, Fíjate lo que estás diciendo, me parece buenísimo. ¿Cambiarías algo de tu vida? Bueno, por Nada. supuesto que no. O sea, al final no te voy a decir que no me hubiera encantado meter ese gol, ¿no? Sí. Porque sí, pero al final del día, te digo, no, yo la verdad me considero muy afortunado, te digo, la verdad, como dices tú, estoy tranquilo, ¿no? Conmigo, ¿no? Como dices tú, no le debo nada a nadie. Y bueno, estoy contento con lo que viene a futuro, ¿no? Creo que es súper importante tener como un propósito y un objetivo en la vida hacia dónde ir, ¿no? Y en ese momento, hoy, digo, lo tengo. Oye, Santi, ¿por qué no utilizar las cámaras de fútbol de cabeza? ¿No te gustaría dar pláticas a equipos de fútbol? Me parece, perdóname, pero es una experiencia de vida maravillosa para que tú estuvieras en el América, en el Cruz Azul, en las Chivas, en cualquier equipo, hablando con no sé si con el primer equipo, básicas, no sé claro. si con el primer equipo, pero sí con los chavos. Te lo agradezco. Es que, no, es que de verdad, o sea, lo digo sinceramente, ¿no te gustaría Sí. dar Yo pláticas feliz, a me los encantaría. equipos de primera división? Se me hace maravillosa la experiencia. Te voy a decir por qué. Porque otra de las cosas que aprendí, Ricardo, en este aprendizaje, es justo el valorar en dónde estás parado, ¿no? Y a los chavos muchas veces nos pasa eso. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir que a los 17 años que estaba yo en el primer equipo del América, me enojaba cuando no me metían a jugar, ¿no? Un poco en lo que hablábamos Claro. de la exigencia máxima. Y que lo sepan ellos. Pero hoy en día pienso y digo, es que a los 17 años estar en la banca del América, pues estás bien, ¿no? O sea, vas muy bien. Pero es un poco justo aprender a valorar dónde estás. Yo veo muchos chavos hoy en día que están en las redes y veo lo que suben, que no se están dando cuenta de la oportunidad que tienen, ¿no? O sea, al final del día, porque además la oportunidad se pasa así, porque además no te das cuenta que nadie es indispensable, ¿no? Y es lo que te platicaba, o sea, en el Barcelona ha estado, Ronaldo sale, llega Romario o al revés, ¿no? Luego llega Rivaldo, entonces ya tampoco está, luego llega Ronaldinho, ya tampoco está. Entonces, nadie es indispensable y va cambiando. Y los chavos hoy en día no se están dando cuenta, a lo mejor, la oportunidad que tienen y el trabajo que tienen que hacer para prepararse, tío, sobre todo a nivel mental, para poder llegar a jugar. Bueno, pues ojalá los equipos de fútbol profesional, la gente que no... No, sí, Gracias, no, sí, Ricardo. lo digo con toda seriedad. Ojalá tengan la posibilidad de invitar a Santiago, que platique con los chavos, que les platique esta experiencia que me parece extraordinaria, de éxito total, Gracias, ¿sí? Ricardo. Porque es superar lo que parece que no, porque estás hablando de un trabajo público, de un trabajo que todo mundo juzga, ¿sí? En el cual las cosas te pueden salir o no te pueden salir bien, porque todos estamos expuestos al acierto error, pero que de eso puedes sacar una experiencia maravillosa para la edad que tienen estos jóvenes. Sí. Entonces, de verdad hay que promoverlo, ojalá tengas esa Gracias, posibilidad. Te agradezco mucho, de verdad, Santiago, que hayas venido. No sé si quieras, nos echamos unas cabecitas, unas 5 o 6 cabecitas. Me vas a ganar porque estoy con el mejor, pero... No. Pero te Y con eso agradezco. terminamos, ¿te parece? Feliz, Ricardo, te agradezco Gracias, mucho. Santiago Fernández, un caso de éxito en el fútbol mexicano. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, qué amable eres. Gracias. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza. Con el América está anotando aquí el tercer gol. 1, 2. Listo. Santiago Ricardo, Fernández con muchas nosotros. gracias. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza. No se pierdan este programa, de verdad vale la pena. Gracias por estar aquí, Santiago. Gracias a ti, Ricardo. Remate, gol. El primer gol de Peláez, este joven jugador debutante con el América, está anotando aquí el tercer gol.